Me acompaña Carmen Aparicio, ella es directora nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Profesora, gracias por estar conmigo esta mañana. Y ya el Ministerio de Educación tiene prácticamente trazado un plan de cómo va a ser ese proceso de retorno y todo esto, profesora, esas medidas de bioseguridad y lo más importante, que cada escuela, cada centro educativo tendrá que contar con un comité de salud de COVID-19. Bienvenida, buenos días. Sí, profesora, si activa el audio para conversar y escucharla bien, sí, acá la escuchamos. Ahora Hola. sí, profesora, ahora sí, para que nos cuente. ¿Sí me Bienvenida. escuchas? Ahora Ok. sí. Sí, bueno, primero pues agradecerte la oportunidad que nos brindan a través de las pantallas de Next TV para poder pues conversar con ustedes un poquito y digamos que informar sobre lo que el Ministerio de Educación ha venido haciendo desde el año pasado, que iniciamos todo el proceso de atención a la emergencia sanitaria desde el Ministerio de Educación y de tratar de proporcionarle al estudiante la seguridad de que él va a tener la continuidad educativa. Mira, hay que aclarar algo. El decreto 25 del 14 de enero del 2021 establece el calendario escolar y en este calendario escolar se permite, o más bien se establece la modalidad a distancia, que permite desarrollar estrategias contextualizadas a la realidad de cada centro educativo. Y lo que en este momento estamos viendo, que hay colegios particulares, colegios oficiales que están recibiendo estudiantes, es preciso una de esas estrategias contextualizadas que se han dado. Mira, en el día de ayer hemos hecho el traslado con el apoyo de las autoridades o de las fuerzas de tarea conjunta para poder hacer el traslado de docentes que, cumpliendo el decreto 25, se trasladan a sus comunidades a entregar módulos, cuadernos de trabajo, las guías y hacer esas orientaciones que nuestros estudiantes necesitan, no solo en el área de comarca, porque sabemos pues, que es el área más difícil para poder accesar. Y que quizás en alguna de estas comunidades, o más bien en alguna de estas comunidades, no tenemos esa conexión a la señal de internet. Entonces es importante que estemos claros que el decreto nos permite a nosotros desarrollar estrategias contextualizadas, metodologías de atención para el estudiante, que preciso es para garantizar que ese estudiante va a tener el derecho que le corresponde, que es el derecho a la educación. Entonces, lo que sí hemos hecho énfasis en cuanto a estas metodologías de atención o a estas estrategias contextualizadas es que debemos ser muy cuidadosos, porque lo que nosotros establecemos allí son las clases por televisión, las clases por radio, las clases que se dan a través de las diferentes plataformas virtuales, la atención que se da como visitas domiciliarias, porque hemos visto también docentes que se trasladan a la casa del estudiante para poder atender a ese estudiante que necesita ese acompañamiento. Entonces, en ese sentido, también tenemos la modalidad de las tutorías o la estrategia de tutorías, que es lo que estamos viendo. Entonces, deben ser grupos muy reducidos de estudiantes. Iniciamos un proceso gradual con los grados bajos porque sabemos que los más pequeños necesitan esa conexión con el docente, necesitan esa atención, necesitan sentir ese afecto que solamente el docente sabe dar a la hora de poder orientarlo. Entonces sabemos que los estudiantes de grados bajos están iniciando ese proceso de lectoescritura y la introducción a la vida estudiantil. Entonces los maestros necesitan estar de manera física. Profesora, Y por esa razón, ¿se ha identificado ya cuáles podrían ser o en qué regiones del país podrían ir iniciando esas clases de manera semipresencial, o lo que decida el Ministerio de Educación cuando se tenga que retomar? Porque un día tenemos que volver. sí, claro, mira, nosotros desde el octubre del año pasado se ha venido dando esa atención en los centros educativos. Sin embargo, hay una realidad en Panamá. Nosotros tenemos 825 centros educativos que cuentan con una matrícula de hasta 25 estudiantes. Y gracias a Dios, estos centros educativos están ubicados en sectores donde la COVID-19, pues su contagio desapareció hace muchos meses, o quizás
nunca hubo contagios. Entonces, todos esos factores son importantes que debemos establecer. Mira, de hecho, para nosotros poder trasladar a los docentes a la comarca, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación realizamos hisopados a docentes. En el día de ayer, como bien lo dije al principio, se trasladan estos docentes, pero también hay que evaluar si en la comunidad a donde van no hay ningún contagio o no hay contagios, no hay presencia de COVID-19. Entonces también es garantizar la seguridad de ambas partes, el docente y la comunidad. Entonces, en ese sentido, pues las comunidades, cuando se dé la oportunidad, y hay que tener claro algo, las personas más interesadas en que nuestros niños regresen a la escuela. A mí me gusta mucho utilizar el título de una metodología que se llama el retorno a la alegría, y para nosotros que nuestros estudiantes regresen a las aulas de clases es preciso eso, retornar a la alegría, el poder tener ese entusiasmo del niño, ese interés del estudiante por aprender, ese interés del docente por impartir esa enseñanza, por compartir y llevar al niño a una formación integral. Entonces, preciso, pues tenemos que ver muchos factores. Sin embargo, nosotros estamos en este momento preparándonos y como ya lo vemos aquí a la vuelta de la esquina está la vacuna y poder entonces hacer todo ese proceso de inoculación a los docentes y garantizar que nuestros estudiantes van a tener ese acompañamiento ya de manera presencial. Recordemos que de igual modo el decreto 25 también establece que el Ministerio de Educación se mantendrá en evaluación constante con el Ministerio de Salud, y hemos hecho un trabajo en conjunto con el equipo del señor ministro Sucre, quienes nos han brindado esa orientación en cuanto a cómo nosotros debemos ir haciendo este comportamiento para poder hacer ese retorno gradual. Profesora, Entonces, yo recibí una fotografía de un colegio, parece área indígena, de nuestro país, donde ya están los niños dando clases, pero habían menos de 6 estudiantes. Y también hay otra denuncia que se están haciendo a través de las redes sociales, que algunas escuelas privadas están dando clases también de manera presencial. Mira, creo que la foto que mencionas es preciso el Colegio Chichica, y la foto la tomó la misma maestra emocionada, y sí, nada más tenía 6 niños en el salón de clases. Sí. Y definitivamente esos 6 niños estaban en una modalidad de tutorías y la maestra fue a entregarle sus documentos. Esa es en el área de la comarca Noveugle, y la maestra, pues la directora y sus compañeros docentes, ellos cumpliendo con el decreto se apersonan a la escuela para entregar estos módulos, darles las orientaciones a los niños, luego ellos salen, se retiran y cada cierto tiempo van a estar dándole ese acompañamiento. Y en algunos colegios particulares también se han estado dando y se les ha establecido los lineamientos que han sido de manera gradual. Nosotros recientemente visitamos algunos colegios y nos hemos mantenido en estas semanas en visitas constantes. En el día de ayer estuvimos en la escuela Puerto Rico, en la escuela República de Colombia, hemos ido a algunas escuelas particulares también, y eso se está haciendo a nivel nacional, que los comités regionales, porque es importante establecer que nosotros tenemos la estructura del Ministerio de Educación en cuanto a la emergencia, pues hemos desarrollado nuestro plan de contingencia, iniciaba con el proceso de construcción de un comité nacional, pues la señora ministra nos ha honrado a nosotros por ley, nos corresponde como Dirección Nacional de Educación Ambiental y nos corresponde atender lo que son las emergencias, porque manejamos también la gestión integral de riesgo de desastres. Entonces, en ese sentido, se establece el comité nacional, luego establecemos el comité regional, que lo preside el director regional de cada uno de las regiones educativas, y asimismo estos comités, al igual que nosotros, tenemos un contacto directo con las autoridades de salud, con el SINAPROC, sí, con todos los que tienen que ver con el ayudarnos a nosotros a poder garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Entonces, en esas mesas de trabajo se evalúan los protocolos de bioseguridad, se hacen inspecciones. Miren, la región de San Miguelito, prácticamente la directora regional ya ha logrado que el Ministerio de Salud le visite casi a todas sus escuelas. Yo puedo garantizar que en este momento la región de San Miguelito ya tiene un 90% de los colegios con revisión de protocolos, con visitas, que se hacen las inspecciones y se le hacen las observaciones. Sí, profesora, pero también hay otra realidad. Muchos colegios en muchos lugares no cuentan con un sistema o un servicio de agua potable las 24 horas del día, y eso es una de las herramientas necesarias para regresar y tener en esto con el lavado constante de manos.
Así es, mira, nosotros preciso ese programa de lavado de manos lo hemos llevado por muchísimos años y hay escuelas no solo en el área de difícil acceso, sino en áreas urbanas y en ese sentido, pues desde el Ministerio de Infraestructura hemos estado desarrollando una serie de acciones, se han atendido ya más de 1.700 escuelas y digo 1.700 porque desde que se inicia la apertura de la posibilidad de hacer trabajos de construcción, el Ministerio de Educación con la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, la Dirección de Mantenimiento, han estado en ese proceso de intervención, de adecuación de los centros educativos y bueno, necesidades básicas que debe tener un centro educativo es lo que queremos garantizar. Sin embargo, aprovechamos pues la coyuntura de que se necesitaban los centros de vacunación y ahí tenemos que reconocer que en aplicación o en ejecución del ODS 17, que es el crear alianzas, diferentes organizaciones, diferentes instituciones del Estado, como el MIBI, el MOB, nos han estado dando ese acompañamiento con sus equipos técnicos de mantenimiento y ya tenemos un avance de 1.700 escuelas. Sin embargo, es cierto lo que dices, entonces es preciso que el Comité Escolar COVID, que a este momento ya tenemos 2.630 comités conformados a nivel nacional, de escuelas oficiales, algunas particulares ya también nos han hecho entrega de sus comités y definitivamente que este comité es el que tiene la función preciso y desde el mes de octubre, no ahora, desde el mes de octubre de hacer la lista de sus necesidades, de presentar esa lista de necesidades a la dirección regional ¿Y han correspondiente. presentado alguna? ¿Han presentado algunas? ¿Perdón? ¿Han presentado alguna necesidad y cuáles serían? Sí, claro, ahí estamos hablando, muchas escuelas están hablando el mayor, la constante en algunas es el suministro de agua. Sin embargo, ya en este momento nosotros hemos hecho un recorrido con con el Viceministerio de Infraestructura y a este momento nosotros tenemos alrededor de 200 escuelas más o menos que tenemos que intervenir. Pero, vuelvo y repito, se han hecho algunas estrategias, se han adaptado para poder darle ese servicio a los centros educativos donde hay agua, pero de pronto el agua se va, no es constante o no es permanente. Entonces a esos centros educativos tratar de ver cómo le podemos colocar los tanques de reserva de agua y todo eso lo hemos estado desarrollando no ahora. Hemos venido preparándonos desde el año pasado cuando inicia todo el proceso de la pandemia en este país y pues sabemos que en este mes cumplimos ya un año de la partida del profesor Norato González del Colegio Beckman y es preciso esa situación que nos lleva a nosotros a ponernos pues quizás en el primer escenario de toda la pandemia porque es un docente el que fallece como primer fallecido por COVID-19 en este país. Entonces, claro, en ese momento, y para ustedes, para nosotros, para nadie en este país, era saber cómo manejar una situación de este tipo, porque no lo habíamos vivido antes. Entonces, ante situaciones inéditas, pues reacciones inéditas, y el Ministerio de Educación lo hemos tratado de realizar con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho compromiso y apoyados con esa vocación que tienen muchísimos docentes de este país. Por supuesto que sí, profesora Carmen Aparicio, y vamos a esperar entonces la decisión que se tome, porque todo depende del comportamiento epidemiológico del virus en nuestro país, la decisión que tomen entonces en el Ministerio de Educación. Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental, esta mañana acá con nosotros en KW Continente y Next Noticias.